Buena gente, soy Marcos Polo, de Trayectorias Consultora Educativa, y en el día de hoy les vengo a continuar con el tema del concurso o prueba de selección para cualquier cargo, para cualquier nivel y modalidad, porque en su estructura la Dirección General de Escuelas es la misma, pues cambian algunas cuestiones que tienen que ver con los niveles y las modalidades, pero son cosas particulares mínimas que en las instancias de prueba de selección o concursos no afectan. En este encuentro les voy a hablar un poco de la normativa del concurso o de prueba de selección. Las dos más o menos constituyen la misma normativa. Lo único que cuando sea un concurso, que es para titularizar un cargo jerárquico, va a convocarse a través de una resolución y se reemplace, por ejemplo, algunas cuestiones de evaluación de la resolución 824 en esa resolución. Y para los cargos transitorios los convoca una disposición. Bueno, en principio les voy a hablar de lo que tiene que ver con el Estatuto del Docente, la Ley 10.579, los artículos 11, y luego del 74 al 88, después de la Ley 13.124, la resolución 824 y la disposición 65 del 11, además de los acuerdos paritarios en relación a las pruebas de selección. El artículo 11 plantea lo que es el escalafón docente. Las pruebas de selección van del ítem 5 del inciso A al ítem 12. ¿Qué vamos a tener ahí? Pruebas de selección de inspectores, secretarios de jefaturas distritales, secretarios de jefatura regional, secretario de asuntos docentes, director y secretario de escuela. Y en el mismo ítem escalafonario del secretario de escuela tenemos a los jefes de área. Luego, estos son pruebas de oposición. En el caso de los que están debajo del ítem 13, por ejemplo, jefe de preceptores, subjefe de preceptores, prosecretarios, ellos solamente van a tener una oposición a través de los títulos, y eso lo va a hacer el inspector con un acompañamiento del director. Así que estos son pruebas de selección con oposición. ¿Sí? Acá va a haber unas instancias de coloquio, pruebas escritas, etc. Lo que tiene que ver con los ascensos, que están en el artículo 74 al 88 del Estatuto del Docente, vamos a ir artículo por artículo analizando cada cuestión respecto de esto. El artículo 74 habla del ascenso de carácter titular, por lo tanto esto es un concurso. ¿Sí? Esto va a generar estabilidad al docente, ¿sí? Que acceda a eso, va a tener que relevar el cargo o las horas que puso para poder lograr este ascenso. En el artículo 75, ahí sí son funciones jerárquicas transitorias, y todo ese artículo está destinado a el ascenso, o en el momento que se requiera la limitación, también tener las limitaciones correspondientes a un cargo. Estos cargos son sin estabilidad, así que por eso están establecidos estos incisos que tiene el artículo 75 respecto de cómo asciende o cómo se lo limita en esa función. Siempre son a partir de más de 30 días que se puede asignar una función. En el artículo 76 van a encontrar que cómo se realizan, justamente acá está en el inciso A, el concurso de títulos, antecedentes y oposición para los ítems del 5 al 13 del inciso A, y ahí va a tener inspector, como les dije antes, secretario de jefatura distrital, secretario de jefatura regional, secretario de SAT, directores de las categorías de escuelas que sea, primera, segunda y tercera, secretario. Y después, por concurso de títulos y antecedentes nada más, son del 14 en adelante, ¿sí? Que esto tiene que ver con
el prosecretario, jefe de preceptores, subjefe de preceptores, subjefe de área también. En el artículo 77, los ascensos en este inciso van a darse por los cargos base de maestro, maestro especial o técnico docente y profesor. En este caso, hace el planteo de que cuando no haya uno de estos dispuestos para un ascenso, cuando sea necesario la cobertura, que podrán postularse los jefes de PR, subjefe y el PR. Esto no está reglamentado. Sin embargo, luego por un acuerdo paritario se permite no solamente que realicen pruebas de selección, sino que concursen estos cargos. En el artículo 78, acá se plantea quién asigna las funciones jerárquicas para inspector jefe e inspectores titulares, ¿sí? Porque en el caso de este cargo, a partir de inspector, ya los pone en función el director general de escuela o el subdirector en su defecto. Lo mismo que para los cargos de los ítems 1 y 3, que son asesores y directores de rama o directores de nivel, ¿sí? En todo caso, si necesitan limitarlos, acá no hay ningún tipo de norma respecto a esto, sino que es una decisión política y estos cargos volverían a sus bases, que obviamente tienen que ser titulares, ¿no? En el artículo 79, acá, bueno, es el planteo de cómo cesan, que no hay ninguna fundamentación respecto del cese, sino que es una decisión de un superior director y va a conservar sus horas cátedras o el cargo que tenía titular previo a ese ascenso. De hecho, es un ascenso político, por eso no hay ningún tipo de fundamentación para esto. En el artículo 80 se plantean las condiciones para el ascenso. En el artículo 7 está planteado que los docentes tienen derecho al ascenso y bueno, a partir de acá se plantea cómo debe ser ese ascenso, ¿no? Uno de los requerimientos más importantes es ser titular, ¿sí? En el estatuto dice rama, pero bueno, eso después se modificó y nosotros tenemos nivel. Entonces, si yo quiero ser director o secretario o inspector del nivel primario, voy a tener que tener un cargo titular en ese nivel. Si tengo dos, voy a poder establecer un concurso por los dos. Obviamente voy a poder acceder a uno solo, pero sí puedo tener los dos, tenerlos enlistados por prueba de selección. O pertenecer a una modalidad como educación física, artística o psicología. Ellos se establecieron que pueden también, por la ley que vamos a ver más adelante, ellos pueden acceder a las pruebas de selección de un nivel. Por ejemplo, si yo tengo un cargo de orientador social o de orientador educacional en el nivel primario, voy a poder concursar o realizar una prueba de selección para director del nivel primario o para secretario del nivel primario o para inspector del nivel primario. Porque soy titular en ese nivel que yo aspiro. Otra de las condiciones es estar activo, ¿sí? Acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con la RT o con el cambio de función. Muchas veces con el cambio de función se permite el ascenso jerárquico dependiendo de qué patología se tenga, pero a partir del 2017 o 18, la ley de RT no permite que un recalificado ascienda jerárquicamente. ¿Por qué? Porque ya se lo cambió
a una función administrativa y no es un cambio de función, es una recalificación. Entonces no se le permite el ascenso. Eso está pautado con una comunicación de la dirección de gestión. Así que bueno, ya habrán visto que hay gente que tiene cargos transitorios y se los cesó por estar recalificado y a otros no se le permitió el ascenso jerárquico. Así que bueno, eso hay que estar activo y en cuanto esté activo hay que leer la normativa muy finito para poder entender esta cuestión del servicio activo. Otra de las condiciones, no tener una calificación menor de 8 los 2 últimos años, ¿sí? Al 31 del 12, previo al llamado, ¿sí? A la inscripción que uno hizo. En un momento ya retomo el tema de la calificación, pero bueno, la calificación y la antigüedad van a ser siempre al 31 del 12. ¿Por qué? Porque posterior a eso no hemos sido calificados, entonces siempre se toma la calificación del año anterior. Después la condición que indica el inciso D, vamos a ver algunas cuestiones que están reglamentadas en el artículo 80 y 82 de esta ley. Y ya la retomo porque estoy en el 80, así que cuando llegue al 82 la vamos a ver. Luego que no se encuentre el docente en tareas pasivas, ¿sí? Con una recalificación o un cambio de función, y si se reintegró, vuelvo a repetir esto. De la recalificación seguro que no se va a poder reintegrar porque eso ya se firmó un dictamen, la persona aceptó todo, así que de esa no va a volver. Pero un cambio de función puede volver y tuvo que haber pasado un año de estar activo para poder participar de una prueba de selección y tomar un cargo. A ver, vuelvo a esto. Participar de la prueba de selección va a poder participar. Tomar el cargo es otra cosa. Son 2 instancias, ¿no? La prueba de selección y la toma de posesión. Son 2 cosas distintas. En nadie se puede negar a que un agente participe de una prueba de selección, ni de un concurso. El tema luego es ver que tenga las condiciones para tomar de hecho posesión de ese cargo. Bueno, acá habla de cómo las características de los concursos que van a ser públicos y en un periodo que tenga que ver los 2 años. Esto habla de un concurso, ¿no? En general, los últimos concursos hubo parte de los directores de primaria que lo terminaron en un año, pero hay otros que todavía no lo han terminado. Sí, hay regiones que terminaron, distritos que terminaron y otros que no, pero todavía se encuentran en el periodo de los 2 años. Y eso va a durar, ¿no? Eso y se va a tratar de terminar en ese tiempo. Ahora bien, un listado, ¿no? También tiene una duración, un listado de pruebas de selección. Y ese listado va a caducar cuando se lleve a cabo un concurso. Mientras tanto, por una ley paritaria, que la vamos a ver dentro de un ratito, eso se sostiene durante el tiempo hasta que llegue un concurso. Otra de las cosas que plantea acá es que el promedio tiene que dar 7. Si bien se aprueba con 5, se meritúa con 7 puntos de promedio. Así que esa es una condición para poder estar en un concurso. Acá manifiesta también además que por más que haya uno solo tiene que rendir, ¿sí? No es cuestión de que porque haya uno se lo considera como aprobado, ¿no? Así que bueno, esas son las condiciones que plantea el artículo 81. Respecto del orden de mérito, yo subrayé acá en amarillo lo que está reglamentado porque hay artículos del estatuto que están reglamentados. Yo
mostré la primera filmina que está el estatuto y su reglamentación. Ahí vuelvo al primero para que lo vean. ¿Ven? Están el decreto 2485 y el 441 reglamentan estos artículos del estatuto del docente. Entonces, hay algunos artículos que no están reglamentados, pero son claros dentro de todo, no generan conflictos, así que se utilizan así como están. Bueno, respecto del orden de mérito, cuando se inscribe la gente, se inscriben por cuestiones de antigüedad y de puntaje anual docente. Puede existir que haya gente que tenga, ese puntaje anual se va a convertir en una nota luego, vamos a ver, con una resolución que tiene una tabla para eso, y se va a generar un orden. Si ese orden o ese mérito puede generar, no sé, un empate entre dos docentes. Estos docentes van a tener una antigüedad en el sistema, ¿sí? En la Dirección General de Escuelas, que, por ejemplo, es fácil verlo con un profesor de inglés, de artística, de educación física. Como ellos están en varios niveles, entonces pueden tener una antigüedad total de 30 años. Pero en el nivel específico que quiere participar de una prueba o de un concurso, tiene menor cantidad de años, porque hizo un ingreso después o porque pidió un MAD o por lo que fuese, tiene distinta antigüedad. Entonces, cuando dos docentes, para hacer un mérito, un listado, tengan el mismo puntaje, puntaje anual docente, el PAD, que lo pueden sacar de ABC, ¿qué se va a poner? La antigüedad que tiene en el nivel primero, ¿sí? Porque va a ser más importante esa antigüedad porque sobre ese nivel es el que va a concursar o va a hacer una prueba de transitoria. Entonces, supongamos que es el nivel primario. Ese docente tiene un puntaje de 600 y otro docente tiene el puntaje de 600. Entonces hay que desempatar con el puntaje que tienen en ese nivel. Vamos a suponer que los dos tienen 10 años en el mismo nivel. Entonces desempataríamos con la antigüedad en el sistema. Y ahí veríamos quién tiene más antigüedad en el sistema. Y vamos a suponer que es un maestro puro, y bueno, va a tener lo mismo, porque 10 años del nivel y 10 años en el sistema. Pero si es un profesor de educación física, a lo mejor tiene más o puede tener menos. Entonces ahí se desempataría. Eso es cuando uno va a conformar los listados y después, una vez que se comunicaron esos listados, uno firma en conformidad o disconformidad para que se revea la situación. Es por eso que a veces, si uno recurrió el puntaje, tiene que tener las planillas que corresponden respecto de cómo se resolvió ese puntaje y hacer el reclamo correspondiente. Acá en el artículo 82 plantea que el tribunal va a hacer requisitos específicos en de un nivel o de un organismo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de secretario de SAD, ya es otro organismo, entonces puede ser que necesitemos cuestiones específicas. Y lo que plantea como específico es la antigüedad. Esta antigüedad, si bien nosotros tenemos que tener una antigüedad en el nivel para concursar, esa antigüedad puede ser de 2 años. Pero mi antigüedad total para participar en el inciso A, ítem 5, como inspector, yo necesito tener 10 años de antigüedad. No importa si esa antigüedad la tengo, es una suma de mi antigüedad suplente, mi antigüedad provisional y mi antigüedad titular. Es mi antigüedad total, ¿sí? Lo que yo tenga después en el nivel como titular es otra cosa, pero en el caso de toda mi gestión, de toda mi carrera, bueno, yo necesito para ser inspector 10 años de antigüedad.
Para ser secretario de jefatura o de secretario de SAD necesito 8 años de antigüedad. Como les repito, ¿no? Esta antigüedad puede ser titular, provisional o suplente. No hay ningún problema. Luego, para ser director de una escuela o director del CIE, por ejemplo, necesito 7 años. ¿Sí? No importa si soy titular, provisional o suplente. ¿Entiende? Para ser secretario o jefe de área necesito 5 años de antigüedad. Luego, que estos no son de oposición, necesito para ser prosecretario, jefe o subjefe de PR o jefe de MAT, necesito 3 años. ¿Sí? Acá es otra cuestión y yo puedo obtener un ascenso jerárquico y no, acá no voy a hacer prueba de oposición ni coloquio, nada. Simplemente es con los títulos y con el puntaje anual. Y como les decía antes, la antigüedad se va a computar al 31 del 12 del año anterior al llamado. ¿Se entiende? Así que esto no debiera ser problema. Si uno hizo los reclamos correspondientes, obviamente, ¿no? Por eso es tan importante el puntaje anual docente una vez que uno va teniendo una antigüedad como para participar de una prueba de selección o un concurso, ir teniéndola al día correctamente para que no genere conflicto. Una cosa que quería decirles es que yo estoy mirando esto desde la idea de gestionar, ¿no? Como inspector, uno tiene que manejar esto al momento, si uno es inspector, de toda esta normativa respecto a las pruebas de selección, porque uno en algún momento va a ser parte de un jurado para seleccionar. Así que yo hice este planteo, esta charla, desde esa mirada de gestión, ¿no? Bueno, en el artículo 83, acá lo que plantea en este artículo es cómo se va a componer el jurado para las los distintos ítems escalafoniarios. Fíjense, para secretario y jefe de área, el jurado se va a componer de un inspector, de un director y de un secretario o jefe de área. En general se buscan el director y el secretario o el jefe de área titulares o que tengan una vasta experiencia en el distrito. Estos van a acompañar a la comisión evaluadora. Para evaluar los cargos de director, vicedirector regente, jefe de equipo interdisciplinario, coordinador de centros o de distrito, voy a necesitar un director, ¿sí? En lo posible titular, del nivel, acá en el estatuto dice rama, pero bueno, es el nivel, u organismo, por ejemplo, un director de CIE, si yo quiero evaluar a alguien de CIE. Y un suplente, voy a tener. Un asesor docente, puede ser que venga de la dirección, de la rama de ese organismo. Un inspector jefe distrital o jefe regional. Y un inspector en su reemplazo, un suplente. Un representante docente, ¿sí? En la mayor jerarquía concursada. ¿Qué puede ser esto? Que pueda venir como director, como secretario o como jefe de ese equipo técnico, ¿sí? O un regente titular, pero que sí tenga una jerarquía. Para el caso de secretario de inspección o secretario de jefatura, secretario de inspección es SAD, ¿no? Un inspector jefe y 2 inspectores, ¿sí? Esto. Acá también, como en el caso de la SAD, que es de otro organismo, que es un organismo de gestión, no es un organismo pedagógico, puede ser que venga un asesor de esa dirección o el subdirector de esa dirección. Y depende cómo se arme. Pero en general siempre viene alguien de esos organismos. Para el cargo de inspector puede estar el subsecretario de Educación o quién lo reemplaza. ¿Quién lo puede llegar a reemplazar? Un jefe distrital, un jefe regional, pueden llegar a reemplazarlo. Si viene el director de la rama, en este caso el director, no sé, de primaria, de educación primaria, de educación secundaria, o un organismo
que corresponde a ese inspector. Por ejemplo, un director de modalidad de psicología. Después, un director de otra repartición docente, psicología, artística, director de educación física, y un inspector jefe, que también puede ser un distrital o un regional. Cuando se conforma el jurado, este jurado se va a notificar en la disposición o resolución de concurso o de prueba de selección. Y acá, en la reglamentación de este artículo, plantea que hay causales de recusación y excusación que están establecidos, acá me equivoqué, es el artículo 131 y 151 del Estatuto del Docente. Sí que yo, enemistad manifiesta, enemistad notoria, amistad, bueno, todas esas cuestiones, que la persona que esté evaluando tenga un sumario y no pueda calificar, ¿entiendes? Entonces uno lo puede recusar. Bueno, las pruebas de oposición, ¿sí? Las pruebas de oposición son para los ítems 5 al 12, ¿sí? Como les dije, los que son de los ítems 13 para arriba no tienen oposición, ¿sí? Entran solamente por puntaje. Y bueno, las pruebas de oposición constan de pruebas escritas y coloquios. ¿Sí? Pueden ser una o más pruebas escritas dependiendo del cargo al que se aspire. El coloquio siempre va a ser uno para todos. El coloquio sí puede estar en algún caso reforzado por una entrevista. Y en los concursos para los ítems 5, 10, 11 y 12 va a haber un informe escrito, ¿sí? No quiere decir que el informe escrito para el director sea el mismo que el del inspector, porque el informe escrito, que es un informe técnico o es un documento técnico, como quieran llamarlo, para el inspector, en este caso, va a ser sobre una visita a escuela. En cambio, el director no visita la escuela, visita el aula. Son dos informes escritos distintos. Y, por ejemplo, para el caso de secretario de SAT, secretario de jefatura distrital o jefatura regional, sus informes escritos tienen que ver con la función específica de acompañar a un jefe de distrito o un jefe regional. ¿Sí? Así que en esas cuestiones, los escritos, estos informes escritos son distintos. En caso del ítem 5, que es el cargo de inspector, tiene además que dar una conferencia en acto público. ¿Sí? Con un público X tiene que hablar 20 minutos sobre un tema, más o menos. Igual yo después cada una de estas instancias las voy a tomar por separado y voy a hablarles de ella para que entiendan a qué tienen que abocarse, ¿no? Bueno, después para cada una de estas cosas se les va a dar un temario para desarrollar. Siempre será con un día de anticipación, perdón, 3 días de anticipación y se desarrolla. Respecto del artículo 85, habla sobre quienes hayan aprobado un concurso, ¿sí? El concurso de titular, y va a tener que someterse a un examen físico, ¿sí? Tampoco está reglamentado esto, así que esto tiene que ver con la dirección de personal, salud, ¿no? Y que esto solamente lo pongo porque es parte de los artículos que corresponden a los concursos o pruebas de selección. Los docentes que hubieran sido promovidos a director, vicedirector o jefe de equipo interdisciplinario previo concurso, si alguien fue promovido, ¿sí? Pueden aspirar a un movimiento de mayor jerarquía. Por ejemplo, si yo rendí como director, ¿sí? Puedo pedir un descenso de jerarquía y tomar el cargo de vicedirector o de regente, ¿sí? Pero si yo rendí esa prueba de selección y en un momento solamente me pudieron ofrecer el cargo de vicedirector,
tengo la posibilidad de poder pedir ese ascenso al cargo que corresponde siempre que sea del mismo ítem, ¿sí? Porque el cargo de director, vicedirector, regente, ya no está más el de regente, pero esos dos cargos, si yo rindo el concurso, mientras reúnan los requisitos, que obviamente los reuní, puedo pedir ese ascenso. Este artículo sí después está normado aparte por otros decretos respecto de cómo se tienen que hacer estos ascensos, qué tiempo puede pasar, etcétera. Porque, digamos, el valor del concurso no se pierde, uno rindió como director, pero bueno, no estaban las vacantes, entonces o yo tomé provisoriamente o tomé y luego puedo pedir el ascenso, así que bueno, esto se puede charlar. El orden de mérito, como yo les planteaba antes, fíjense, mayor jerarquía escalafonaria, planteé acá cómo se va a resolver, ¿no? Porque puede haber acá dos aspirantes al mismo cargo. Entonces, mayor jerarquía escalafonaria. Si está pidiendo el ascenso un director de tercera, quiere ascender a director de primera, y yo voy a tener esta relación o este pedido lo voy a vincular con un vicedirector que está pidiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo que ver quién tiene mayor jerarquía escalafonaria, quién tiene mayor antigüedad en el desempeño transitorio de ese cargo, quién tiene mayor antigüedad en la docencia, que es lo que les decía, ¿no? Uno es la antigüedad en el nivel, por eso dice desempeño transitorio, que es el segundo, y mayor antigüedad en la docencia, que es la que tenemos en todo el sistema. ¿Sí? Así se va a poder resolver un empate. Perdón, me fui para atrás. En este caso del artículo 87, cuando no hay vacantes, bueno, más o menos lo que pasa en el anterior, siempre va a tener derecho al ascenso antes que cualquier otra cuestión de cuestiones transitorias o cargos transitorios, porque todas las vacantes se deben cubrir antes de que vuelva a darse un nuevo concurso. O sea, si todavía hay algún aspirante de concurso que no haya sido promovido porque en el momento no hubo vacantes o por falta de vacantes, no puede darse ningún concurso hasta que esto se resuelva. ¿Sí? Todos los que hayan concursado tienen que haber tomado cargo para darse un nuevo concurso. Cuando ya no hay más aspirantes y haya vacantes que cubrir, se tiene que abrir un nuevo concurso. En el caso del artículo 88, acá es una obligación de los que tengan cargos transitorios o cargo provisional y que se debe presentar a un llamado a concurso de titularización, ¿sí? Si no se presenta, va a ser cesado en ese cargo, va a ser limitado, porque primero se tienen que cubrir los que se presentaron y aprobaron, se tienen que cubrir con ellos, y luego, si quedan con el listado de transitorios, se cubrirá en una segunda vuelta. Pero en la primera vuelta, después de un concurso, y cuando hay llamado a concurso, este aspirante se tiene que presentar sí o sí, si no, va a limitarse en ese cargo. La otra cuestión es que se haya presentado y haya desaprobado, o haya tenido menor de 100 puntos. Entonces, va a ser limitado de este cargo. Bueno, en el artículo 84, yo acá les puse cuáles son las instancias de oposición. Prueba escrita. En el caso de concursos para inspector titular, tiene 2 pruebas escritas y el informe. Luego el coloquio y la conferencia acto público. Puse la mayor, digamos, la cantidad de oposiciones que tiene el cargo mayor, que es el inspector, ¿no?
tiene 2 pruebas escritas, un informe. Ese informe es acorde a la función, y lo aclaré porque el informe de director es otro tipo de informe y el de secretarios de jefatura y de distrito o de secretario de SAT son otro tipo de informes. El coloquio grupal, que como dije puede ser reforzado con una entrevista, y la conferencia en acto público. Bueno, la ley 13.124, yo copié los artículos que tiene para que los vean, pero en definitiva, bueno, hace una modificación del artículo 74, ¿sí? Pero lo más interesante es respecto del artículo 80, lo que habla sobre educación artística, educación física, psicología, respecto de la participación en los niveles a los que aspira con cargo jerárquico. Acá yo hago una aclaración porque siempre hay un litigio respecto de esto. Después también cuando hacen el cambio de bases. Y se ve claramente los equipos de orientación distrital. Los equipos de orientación de distrito, o el EDIA, el EIPRI, todos esos equipos que tienen una base en una escuela, pero creen que pueden presentarse en cualquier nivel. Ellos, si el inspector de psicología conforma un equipo distrital, ese equipo distrital pertenece a una planta orgánica funcional y está siendo calificado en esa institución. Por más que los califique el inspector, eso se va a volcar a través del servicio donde ellos prestan su servicio real, digamos. Ellos están en el distrito como a préstamo, digamos, ¿no? Entonces, no es que porque son de distrito pueden participar de cualquier nivel en cuanto a las pruebas de selección de un cargo jerárquico, sino que lo van a hacer en el nivel donde están ellos en su planta orgánica funcional. Si el orientador educacional es de primaria, solamente va a poder participar en las pruebas de selección de primaria, ¿sí? Donde tienen su base. Si el social es de secundaria, bueno, va a poder participar de secundaria, ¿sí? No es que pueden participar de cualquiera, porque muchas veces, y esto ocurrió creo que en el año 2010, 2011, donde se abrió, sí, 2011, porque se abre las paritarias con la disposición 65, ahora se las voy a mostrar. Muchos se inscribían en cualquier nivel o en todos, y no era así, porque ellos tenían su base en un nivel en particular, ¿sí? Porque lo que se necesita es la condición de titularidad y la calificación, y no tienen calificación en todos los niveles, tienen calificación y titularidad en el nivel donde tienen su base, ¿se entiende? Entonces, esta ley sí les permite participar y concursar, pero siempre respetando la base que tienen. Bueno, la resolución 824 es una resolución muy interesante porque, bueno, acá yo resalté los anexos que tiene, pero bueno, tiene que ver con las funciones jerárquicas transitorias, sobre todo con eso. Muchas veces se toma de modelo para los concursos, ¿sí? Porque las planillas de evaluación, luego cuando yo vaya a cada instancia, cuando hable del coloquio les voy a mostrar la planilla, cuando hable de pruebas escritas les voy a mostrar las planillas, cuando hable de informe les voy a mostrar las planillas. Las planillas de evaluación salen de esta resolución y esta resolución es modelo para cuando se generan las planillas de evaluación de los concursos también. Acá plantea que en el artículo 2 que las provisionalidades y suplencias tienen que ser mayor a 30 días, ¿sí? Y bueno, los anexos que aprueba acá en el artículo 3 son las indicaciones generales. Es interesante leer sobre las indicaciones generales de las pruebas de selección. La planilla de conversión de puntaje, porque
el puntaje que un docente puede tener, vamos a suponer el máximo, 600 puntos. Bueno, eso en la tabla de equivalencias es 10. ¿Sí? Cuando uno no tiene puntaje, o sea, puntaje 0, porque en el PAD no aparece, la conversión sería 7 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué necesito yo esto, convertirlo? Porque al final yo tengo que sacar un promedio. En una prueba de selección, un director va a tener un coloquio y una entrevista. Y bueno, el puntaje anual docente que lo voy a convertir en una nota. Para poder aprobar, yo necesito tener 7, 7 y 7. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se sacan un 5 en el coloquio, pero tiene un alto puntaje de conversión, porque su puntaje anual docente es 10 o 600, entonces tiene 10, y bueno, a mí ya me ayuda eso con la nota. Mucha gente especula con eso, pero bueno, es una forma de concursar, ¿no? Tiene las planillas de inscripción, aunque cuando ustedes tengan la disposición de prueba de selección que va a salir para ese cargo específico, de director de primaria, director secundaria, director de inicial, secretario, lo que fuese, va a salir la planilla de inscripción. Como este es el modelo, la resolución 824, puede ser que tenga algunas modificaciones específicas. La planilla de inscripción se divide en A y B, ¿por qué? Porque la planilla de inscripción para inspector, que es la A, es distinta porque él tiene que poder elegir 10 distritos, ¿sí? Y el director no elige eso. Y tiene otras cuestiones que tiene que poner respecto de su antigüedad, etc. Acá aparece de la 4 a la 7 las evaluación de las pruebas, ¿sí? Como les dije, coloquio, entrevista, pruebas escritas, informes, conferencia, están ahí. Planilla de notificación, ¿sí? de cómo salieron de la prueba de selección. A para inspector y B para el resto. Planilla de resumen de cómo se dieron las pruebas de selección, ¿sí? Como de todos los aspirantes. La A para inspectores, la B para el resto. Después aparecen las actas de ofrecimiento, porque esto no solamente no termina acá con una prueba de selección, sino que después la 824 enmarca los ofrecimientos y las propuestas a la hora de la toma de un cargo. Eso después va a ser refrendado con un dictamen de la Secretaría de Asuntos Docentes. Bueno, van a estar las actas de ofrecimiento, el formulario de la propuesta, y si hubiese que cesar al jerárquico, acá están cómo se limitan esas funciones. Así que esta es la resolución 824, muy interesante, por cierto, para entender todo el sistema de cómo se pone en práctica una función jerárquica transitoria. Bueno, la disposición 65 del 11 tiene varias cuestiones, ¿sí? Ya ven que tiene varias cuestiones. Esta disposición tiene que ver con darle un marco legal a un acuerdo paritario. El acuerdo paritario desde 2009 hace varios planteos, ¿sí? Pero hay uno que es interesante y que esta disposición lo pone en práctica. Una es hacer un listado de aspirantes a cargos jerárquicos transitorios que no se termine en el ciclo lectivo, porque antiguamente, antes del 2011, uno rendía durante un ciclo lectivo y si no se usaba ese listado caducaba y al año siguiente volvía a rendir. Es así que yo comencé a rendir en el año 2004 y rendí continuamente para el cargo, por ejemplo, de director hasta el 2010, todos los años. ¿Por qué? Porque no había un listado único. Esta disposición lo que plantea es un listado
Así que, bueno, ahí yo aclaré que lo llamamos peinado. Un listado del año anterior se vuelve a salir, siempre más o menos para la fecha de abril, una nueva prueba de selección y se genera un nuevo listado con nuevos aspirantes. Esos nuevos aspirantes tienen una nota, un promedio. Bueno, se va a actualizar, porque estos aspirantes del año, vamos a suponer, 2020, tienen su puntaje anual docente al 31 del 12 del 2019. Los que participaron en las pruebas de selección y se generó el listado 2019 tienen su puntaje al 31 del 12 del 18. Entonces, a este listado del 2019 hay que actualizar el puntaje anual docente y volver a hacer la conversión. Cuando se vuelve a hacer la conversión, hay que volver a hacer el promedio, ¿cierto? Bueno, una vez hecho eso, se lo va a cruzar con este listado nuevo del 2020, ¿sí? Todos van a tener un puntaje anual docente al 31 del 12 del 19 con sus promedios al día y entonces se van a intercalar los aspirantes 2020 con los 2019 que también ya venían siendo cruzados con el 2018, ¿sí? Este listado único, ¿sí?, que está cruzado y que ha sido peinado con intervención de la Secretaría de Asuntos Docentes y las jefaturas distritales o regionales, este listado va a caer o se va a terminar una vez que haya un concurso, que se haya propuesto un concurso de ese nivel, por ejemplo, director. Vamos a suponer que el año pasado se hizo el concurso de director de educación primaria. Y una vez que se termine ese concurso, todavía no se terminó, sí terminaron algunas regiones, una vez que se terminen y esos aspirantes tomen sus cargos, bueno, van a quedar algunas vacantes porque se hizo todo un movimiento, se aplicó el artículo 88, se limitó gente, bueno, se hizo todo un movimiento, se usa el listado por última vez, el listado de transitorios, y después al año siguiente se empieza de cero. No es que se va a volver a peinar, se empieza de cero. Eso es lo interesante que plantea esta disposición, ¿no? Y otra cosa más que ahora les voy a plantear, pero esto es una de las cosas importantísimas, porque el aspirante que concursó una vez puede mantenerse. Ahora, respecto de si un aspirante, porque no sé, vamos a suponer que en el año 2017 participó de las pruebas de selección y le quedó el promedio 7 y quiere aspirar a un puntaje mayor, tiene que renunciar al listado, ¿sí? Al renunciar al listado, no puede participar si hubiese en ese momento algún ofrecimiento, no puede participar porque renuncia al listado. Así que va a concursar y va a depender de él si aprueba o no aprueba, pero si aprueba va a ser peinado en un nuevo listado con los nuevos aspirantes. ¿Se entiende? Si yo quiero aspirar a un mayor puntaje, tengo que renunciar. Otra de las cuestiones que se plantea es, si yo hago un movimiento, ¿sí?, dentro de mi mismo nivel y de mi mismo distrito, yo me voy a mantener en el listado. O sea, yo, por ejemplo, estoy en la escuela EP23 y quiero pasar al EP5. ¿Sí? Es el mismo nivel. Y esa EP es en el mismo distrito porque el listado corresponde a un distrito, me mantengo en el listado. Si yo hice un movimiento y de maestro pasé a preceptor de secundaria y ahí cambié de nivel, yo ya caigo del listado porque no mantengo la misma base. O supónganse que soy maestro en Malvinas Argentinas y pido un MAD a otro distrito, yo a Pilar, y ya no estoy en el mismo listado. Yo perdí la base. Entonces caigo del listado. ¿Se entiende? Estas cuestiones están en esta disposición, son bastante interesantes, porque regulan toda esa situación respecto a de listados únicos, de listados por distrito.
Sí, los distritos comparten vecinos, comparten listados cuando en algún momento ya no tienen vacantes. Ahora bien, cuando yo no tengo que cubrir un cargo, mi listado se agotó en mi distrito, ¿sí? La Secretaría de Asuntos Docentes no tiene listado, el inspector no tiene listado, porque ya están todos agotados, entonces lo saco a distritos vecinos, ¿sí? No lo puedo cubrir con distritos vecinos. Lo saco a región vecina, no lo puedo cubrir. ¿Qué tengo que hacer? Una cobertura puntual, ¿sí? Aplicar lo que dice el inciso 15 del artículo 75. Esa va a ser una evaluación a titulares que sean de esa escuela. Si yo tengo varias, el inspector puede decidir tomar una prueba a varios para cubrir distintas escuelas que sean de su nivel, ¿no? Obviamente. Y hacer una cobertura puntual. Se va a hacer como una prueba de selección pequeña para poder determinar esto. También está en esta disposición. Bueno, esto viene de los acuerdos paritarios del 2009, ¿sí? Al final está planteado el llamado a las pruebas de selección, al final de los acuerdos paritarios. Acá plantea dos cosas que son interesantes. Bueno, habla de esto de los listados que les planteé, listados únicos, digamos, que se mantengan por 2 años o hasta que llegue un concurso de títulos, ¿sí? Antecedente y oposición. Mientras no se dé, estos listados van increciendo o van aumentando, ¿no? Porque así no perjudica a los docentes, ¿no? Porque si no, todos los años se deberían presentar y bueno, esto es una cuestión engorrosa para todos. Y lo otro que plantea acá es, en cuanto al tema de los concursos y las pruebas de selección, permitir que el preceptor, el bibliotecario y el encargado de medios de apoyo pedagógico puedan acceder, ¿no? Lo que plantea es que sí tenga título habilitante, ¿sí? Titular y título habilitante para ese nivel donde aspira. Pero bueno, estos acuerdos paritarios habían dejado de tener vigencia en la gestión que pasó, o si no dejaron tener vigencia, digamos, la tuvieron de hecho, ¿sí? No se generó nada en contra de ellos. Se mantuvo esta disposición 65 hasta ahí, sin hacer ningún tipo de planteo, pero los derechos que se tenían, digamos, no fueron respetados totalmente, ¿sí? Fíjense que cuando hay acuerdos, si bien no son una norma, cuando estos acuerdos, digamos, funcionan para la totalidad, van dando respuestas, se transforman luego en una normativa, ¿sí? Esta disposición es una disposición de la Dirección de Concurso que tiene en cuenta este acuerdo paritario. Es importante, digamos, esto como un planteo hacia el interior de la institución, darle valor a los acuerdos, ¿no? Y que luego estos acuerdos se vayan legitimando, ¿sí? Hasta que por uso, ¿no? Por costumbre, se tornen en algo legal. Bueno, ¿qué les voy a recomendar? Que para esta parte, que es la de concursos y pruebas de selección, ¿sí? Ustedes hagan una lectura
de esta normativa, de estos artículos, que los vean, que están, que existen, que puedan buscar esta normativa en internet o donde la tengan, porque esta normativa va a ser de uso, ¿sí? Si en el caso que ustedes obtengan su cargo de inspector, o si son directores o secretarios titulares, que luego también puedan acompañar las pruebas de selección como comisión evaluadora y tengan la normativa. Ármense una carpeta donde tengan, no sé, dividido por leyes, por decretos, por resolución, por disposición, por comunicación, como quieran, y bajen esta normativa de Internet o del Google Drive, léanla, denle mayor importancia a los que son los vistos y los considerandos de esta normativa, porque ahí se van a dar cuenta de los posicionamientos ideológicos, filosóficos y políticos que tenían que ver en el momento en que esto se hizo, ¿no? Que se le dio, se lo configuró para que esto pueda generar mayor claridad, mayor garantías en una prueba de selección o en un concurso. Bueno, en el próximo encuentro vamos a ver algunas cuestiones sobre algunas instancias de los concursos o pruebas de selección. Muchas gracias.